¿Cómo se llama el tema? Diferencia entre ser discípulos y ser cristianos. Diferencia entre ser discípulo o ser cristiano. ¿Tú qué eres? ¿Discípulo o cristiano? No, ese no, ese no entra. ¿Tú qué eres, hermano? ¿Ninguno ni otro? No, pues entonces estamos peor. ¿Qué eres, hermano? Una obra de Dios. Una obra de Dios. ¿Qué más? ¿O qué entendemos que somos? Levanten su mano, ¿quiénes son discípulos? Yo soy Juan. Yo soy Juan. Ahora levanten su mano, ¿quiénes son cristianos? Las dos. Ok. Dice la Biblia en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hoy quiero hablarte sobre este tema, porque hoy en día todo mundo se hace llamar cristiano. Si nosotros le preguntamos a los católicos, ellos dicen ser cristianos porque creen en Cristo. Esta palabra ha sido muy trillada por mucha gente, hasta cierto punto devaluada. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Cuando estamos con una persona y nos está explicando, no, ¿qué crees? Que iba atravesando yo en la avenida de ahí del centro y se me atravesó una persona. No, se me atravesó, casi me llevo al cristiano. ¿Sí hemos escuchado eso, no? Muchas veces decimos, se me atravesó el cristiano, pobre cristiano, cuando a veces no sabemos si es cristiano o no es cristiano. Entonces, quiero que veamos la diferencia a lo que dice la gente, a lo que dice la palabra de Dios, en ser discípulos o ser cristianos. ¿Sale? Entonces, ya vimos el ejemplo que les puse. Ahora, este versículo de Lucas 14:33, Jesús está hablando a una multitud sobre el costo del discipulado. Hermanos, tristemente, hoy en día he podido ver en esta congregación a personas que se dicen ser cristianas y llevan una vida peor que la de un mundano. ¿Por qué? Porque nada más tienen el sobrenombre de cristiano. Y quiero que veamos cuál es la diferencia. Entonces Jesús está hablando a una multitud sobre el costo del discipulado, advirtiendo a quienes desean seguirle que deben estar dispuestos a hacer sacrificios. ¿A quién le gusta hacer sacrificios? ¿Quién no se quería levantar hoy en la mañana? Ay, es domingo, es día de descanso. No quiero levantarme. Ay, falta que me bañe. ¿Y si no voy a la iglesia? ¿Qué pasa? Tú sabrás. ¿Sí o no? Dice la Biblia que traigamos sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. Que hagamos sacrificar lo que nos agrada. Es que, pastor, hoy jugaba el Pumas ¿contra quién va? No sé contra quién va, pero el Pumas juega a las 12, pastor. ¿Y cómo voy a? Si ya van es para pasar a cuartos de final. No, pastor, es que tengo faena. Cada 8 días tengo faena en mi barrio y si no voy, pretextos. ¿Sabes cuántas personas hay así en las congregaciones? Que solamente tienen el sobrenombre de cristiano. Llenas. Muchos. Y todos entramos en ese círculo vicioso. No estoy diciendo que está mal, lo que está mal es nuestro comportamiento, nuestra manera de mentir. Muchas veces ponemos una enfermedad por encima de Dios, una enfermedad ficticia, una enfermedad donde decimos, hoy no voy a ir a la iglesia porque me duele la cabeza, hoy no voy a ir a la iglesia porque amanecí con mi dolor de riumas. No, y está haciendo frío. ¿Y cómo? No. Hoy no voy a ir a la iglesia de plano, algunos que son descarados, porque no tengo ganas.
¿Y si Dios no le dan ganas de bendecirte? Que Dios se parara con esa actitud, te levantara con esa actitud. Hoy no tengo ganas de bendecirte el día de hoy, así que no tienes para comer ni nada. ¿Te imaginas? Llegar a ese punto donde nosotros querramos seguir en una vida de comodidad, seguir en las cosas que no nos edifican, seguir en una vida de inmundicia, porque hay muchos que viven en una vida de inmundicia siendo cristianos. La Biblia sí nos dice que sacrifiquemos las cosas que nos apartan de Dios para ser discípulos de Cristo. Porque cristianos todos somos, porque creemos en Cristo. Bueno, los que son hijos de Dios. Pero Jesús en el mismo capítulo menciona ejemplos como el de calcular el costo antes de construir. Pone una parábola, una torre y el de un rey que considera si puede ganar una guerra antes de ir a la batalla. Se tienen que preparar. Antes de hacer algo, tú una construcción o algo, tienes que ver si tienes la solvencia económica. Antes de ir, un luchador, por ejemplo, Manny Pacquiao, el Canelo, no dicen, yo me voy a agarrar con ese y ya voy a ir a darme con él. No, tiene que haber una preparación. Incluso la Biblia nos menciona en Corintios, donde Pablo dice que debemos de estar ejercitando nuestra alma día con día. Y pone un ejemplo, que como los que corren en el estadio se preparan y nosotros no nos preparamos. A través de estos ejemplos, Jesús ilustra la necesidad de reflexionar seriamente sobre lo que significa ser su discípulo. Yo quiero ser más discípulo que solamente ser cristiano. ¿Por qué? Los términos discípulo y cristiano están relacionados, pero no son sinónimos. El término griego para discípulo en el Nuevo Testamento es matetes, que significa algo más allá que un simple estudiante o un alumno. Algo más allá de un estudiante o un simple alumno. ¿Qué quiere ser? Ahora, un discípulo, pongan mucha atención, es un seguidor. Y si decimos ser seguidores, hagamos lo que Cristo hacía. Alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de esta su regla de vida y conducta. Esto va para todos los cristianos, no nada más para esta congregación, para los que nos están escuchando en las redes sociales también, cristianos. Es muy importante esto, un discípulo es alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de esta su regla de vida y de conducta. Los domingos nada más somos cristianos, pero de ahí en fuera 7 días, 6 días de la semana no somos cristianos. Porque maldecimos, porque blasfemamos, porque hacemos cosas que no están bien delante de Dios. Nos ponemos una máscara el domingo de religiosos. No se trata de eso. Apartados de todo eso. Dejar todo lo que nos está apartando de Dios. Otro punto muy importante. Los fariseos se enorgullecieron a sí mismos en ser discípulos de Moisés. Siempre esos fariseos eran como dicen, el pelo en la sopa, ¿cómo dicen? Siempre esos fariseos eran el pelo en la sopa de Jesús. Pero Jesús siempre tan sabio y sin ofenderlos, les contestaba y los ponía en su lugar. Vamos a ver Juan 9:28. ¿Qué nos dice? Juan 9:28. Y le injuriaron y dijeron: no eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés. Ahí está, gracias. Ellos se enorgullecían porque decían:
Nosotros somos discípulos de Moisés y estamos bajo la ley y nosotros vamos a hacer lo que la ley dice, no lo que tú dices. Ahora, hermanos, a los seguidores de Jesús se les llamó discípulos mucho antes de que se llamaran cristianos. Su discipulado comenzó con el llamado de Jesús y se necesitó que ellos ejercieran su voluntad para seguirle. ¿Quién sabe cómo fueron llamados los discípulos? Por su nombre. No, hermana. Entendamos. ¿Cómo fue llamado Pablo? ¿Quién era Pablo? Pescador. ¿Pescador? ¿Pablo era pescador? ¿No era pescador? Fariseo, perseguidor de cristianos. Saulo de Tarso. Dios lo dejó ciego, lo tumbó. Y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Fue el llamamiento. Y fue uno de los que más se habla en la Biblia y que han escrito las cartas paulinas, ese tremendo Pablo. Tremendísimo Pablo, de verdad. Exacto. Ahora, la Biblia también nos menciona cómo fue llamado Pedro. ¿Cómo fue llamado Pedro? En su trabajo. ¿Qué era Pedro? Pescador. Le dijeron: Pedro, deja tus redes. Y a ti también te dice Dios: deja tus redes sociales y vente, sígueme. Es lo que dice Dios a Pedro: deja tus redes, vas a ser pescador de hombres. Y Pedro era una persona muy energética, muy tremendo en ese sentido. ¿Quién es el que le cortó la oreja a un qué? Un soldado romano. Hijo de trueno, exacto. ¿Sí? Temperamental. Era el más gandalla, por así decirlo, de los discípulos. El que siempre le brincaba y fue el que negó a Jesucristo. Enérgico. Ok. ¿Ya vio que no fueron llamados por su nombre? Entonces, entendamos esto, hermanos. ¿Cómo fue escogido el sucesor de Judas? Por votación. Sí, hubo una reunión, no por votación, concilio, exacto, esa es la palabra correcta, concilio, donde dijeron: bueno, pues ya Judas, ya Bidú, ya se murió. Y pues ahora tenemos que buscarnos. ¿Cómo se llamó? Andrés. ¿Sí? Esteban o Andrés, creo. Sí. Sí, es uno de esos dos. A ver, búsquenlo. Esteban. ¿Fue Esteban? Sí, es Esteban, ¿no? A ver, vamos a ver. Este es esgrima, ¿eh? Matías, exacto. Tenía el nombre, pero se me había olvidado. Matías. Está en Hechos 1 del 15 al 26. Hechos 1 del 15 al 26. Fue llamado por concilio, de una reunión que tuvieron, y pues así fue como fue llamado. Y bueno, entonces, hermanos, ya vimos cómo fue llamado Mateo. Mateo es llamado, vamos a Mateo 9:9, perdón. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. El 10. Le aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. El 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué sigue? Al oír esto,
Id pues y aprended de lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias. ¿Quiénes eran sus seguidores de Jesús? Tan solo con Pablo. Pablo era una fichita. Una fichita. Exacto. Un tazo dorado. O sea, un tazote dorado. Pero era de los grandototes esos que salieron después, que te ganabas $1,000,000 o cuánto. Pero bueno, hermanos, quiero que entendamos esto. O sea, Pablo dejó todo lo que era antes para ser hijo de Dios. Después de matar a cristianos, después de apedrear a cristianos. Si nosotros le preguntamos a los judíos o a los de Israel quién era Pablo, ni siquiera lo conocen. Dicen que no existió. Para ellos no existió Pablo, ¿no? Ellos nada más están en la Torá, en el Antiguo Testamento y ya. Pero ellos no creen que existió Pablo. Si no creen en el Mesías, menos en Pablo. Bueno, algunos sí, algunos no. Ahora, Jesús fue muy explícito acerca del costo de seguirlo. El discipulado requiere una vida totalmente entregada. Y como nos dice en Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Se espera el sacrificio, sacrificar lo que me estorba para servir a Dios. Tu familia nunca te va a estorbar para servir a Dios. Bueno, a veces sí, pero tienes que ser sabio en ese sentido. ¿Sale? Vamos a Mateo 16:24. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué duro, ¿eh? Gracias. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niega a todo lo que estás haciendo mal. Toma tu cruz y sígueme. Ahora quiero que veamos esto. Este versículo es parte de un diálogo en el que Jesús habla con sus discípulos sobre el significado profundo de seguirlo. Jesús siempre hablaba tan perfecto y les decía las cosas, como dicen vulgarmente, sin pelos en la lengua. Inmediatamente después de haberles anunciado que sufriría, sería rechazado y moriría, pero que también resucitaría, Pedro, al escuchar esto, intenta disuadir a Jesús de sufrir, pero Jesús le reprende, dejando en claro que su misión requiere sacrificio y obediencia a la voluntad de Dios, sin dejarse influir por el pensamiento humano. Ay, ¿a quién le ha pasado eso? ¿Y si no hago esto? ¿Qué pasará? ¿Y si no hago esto para Dios? ¿Qué pasará? ¿Y si no ofrendo? ¿Qué pasará? ¿Y si no voy a la iglesia? ¿Qué pasará? ¿Y si lo dejo para después? ¿Qué pasará? Sí pasan cosas. Dice la Biblia también que no prometas algo a Dios que no vas a cumplir. Y volvemos a lo mismo de todos los años. Si yo les pregunto a ustedes, cuando se comen sus 12 uvas que tienen por costumbre, que ni siquiera es bíblico, eso viene de la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hacen en sus deseos? Ajá, pero ¿qué deseo piden? Entre esos deseos voy a leer la Biblia todo el año, un versículo por... ¿Cuántos versículos llevas, hermano? Ya casi terminamos. ¿Cuántas promesas haces a Dios? Tan solo para bajar de peso nos proponemos, esta vez sí voy a ir al gimnasio. ¿Cuánto te dura el gusto? Pagaste toda tu mensualidad y nada más vas 3 días. Pasa de verdad. Entonces, hermanos, este contexto, Jesús explica que ser su discípulo implica negarse a sí mismo, lo que significa poner de lado los deseos egoístas, el orgullo y cualquier ambición personal que pueda interferir con la voluntad de Dios.
Además, cuando Jesús dice, tome su cruz, se está refiriendo a aceptar el sufrimiento, las dificultades e incluso las posibilidades de muerte por seguirlo. ¿Quieres ser un verdadero evangelista? Vete a Corea del Norte. Vete a Sudáfrica. Vete a esos lugares, a ver si de veras. Tan solo con Corea del Norte tenemos y nos basta. ¿Sabes cómo entran las personas que van a evangelizar a Corea del Norte? No entran como cristianos, porque ahí nos explicaba el pastor Oscar Belueta cómo tienen que entrar, porque él tiene un grupo grande de misioneros evangélicos y se meten las Biblias de contrabando. Y nos platicaba, él es bautista, y él nos platicaba sus testimonios de cómo pasaban las Biblias. Dice, de verdad, pastor, es algo impresionante lo que Dios hace en ese momento de pasar por la garita. De verdad. Hay cosas que, dice, él, les voy a platicar uno de muchos testimonios que nos contó. Dice, cuando estábamos pasando, llevábamos las Biblias, las maletas repletas de Biblias, dice. Y cuando pasamos, dice, se apagaron todas las computadoras. Todas las computadoras, para ver que pasan las maletas por donde revisan, que no vayan objetos o cosas así. Se apagaron todas las computadoras, dice. Y ellos se quedaron sorprendidos y dice, oye, pero ¿qué está pasando? Dice, pásenle. En ese momento, dice, como que se desesperaron porque la gente se aglomeró y nos dijeron, pásenle rápido. Y pasamos las Biblias, dice. Pero también nos ha tocado, dice, que ha habido hermanos que han muerto a causa de las Biblias. Eso es tomar tu cruz y seguir a Cristo. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Ahora, otro testimonio también, que eso es ser discípulos de Cristo. En Corea del Norte se aprenden toda la Biblia completa. ¿Sabes por qué? Porque no nos dejan tener Biblias. Y ellos dicen, prefiero aprendérmela toda completa. Y te dicen versículo, capítulo, en qué parte de la Biblia está, todo, te lo dicen porque se lo aprenden de memoria. Porque no tienen esa oportunidad que tú y yo tenemos de leer la Biblia. Son testimonios que pasan. Son cosas que pasan. Cuando están dispuestos a dejar todo por seguir a Jesús, la cruz en tiempos de Jesús era símbolo de humillación y sufrimiento y sacrificio. Así tomar la cruz implica una disposición a soportar lo que sea necesario por causa de Cristo. Nunca se me va a olvidar cuando nos sacaron de ahí de la JAC. ¿Se acuerdan los que estuvieron? ¿Cómo nos sacaron de la JAC? Fue algo bien... A mí, yo me salí, ese día llegué a mi casa y me solté a llorar, me dio coraje, me dio tristeza y o sea, me dio mucha tristeza por la manera en que nos corrieron, porque prácticamente nos corrieron. Yo me sentía como el patito feo en la película, nada más agachado y con la cabeza abajo y no sabía si llorar, no quería expresarle nada a los hermanos, no quería decirles nada porque era tanto el dolor que yo tenía. Y me acordé de este pasaje de la Biblia: toma tu cruz y sigue a Cristo. En mi carne me daban ganas de golpear a esa persona que nos rentaba ahí, por la manera en que nos corrió. Tan solo en la renta nos cobraban 2,000 pesos y pagábamos más de luz que de renta, pagábamos hasta 3,000 pesos de luz. Y nos cobraban 3,000 pesos de pura luz. ¿Cómo salían? Dios sabe. La renta, 2,000 pesos. Veníamos pagando 5,000 al mes a veces. Estuvimos ahí como 6 meses, ¿se imaginan? Fue algo bien triste. ¿Sabes? Bueno, les comento para los que no estuvieron en ese lugar. Pagué el mes de noviembre, me acuerdo, fue noviembre, ¿verdad? Pues hace un año exactamente. Pagué el mes de noviembre y
Y yo le di el dinero a su hijo de la persona que era encargada de ahí. Y él me dijo, no, dice, ¿sabes qué? Dice, no me has pagado la renta. Y le digo, ¿cómo? Le digo, si ya te pagamos la renta, se la dimos a tu hijo. No, dice. Además, dice, ya llegó el del gimnasio, ya se va a poner allá arriba. Dice, y pásate, dice, ya están sus aparatos allá arriba. Ya no nos habían dejado lugar para poner las sillas, para poner nada. Y estuvimos así como los últimos 3 domingos que tuvimos en noviembre. Y la última vez, ya cuando le dije, le digo, ¿sabes qué? Pues gracias. Sí, ya saca tus cosas, ya vete. Así. Me dio una impotencia en ese momento y me acordé de este versículo. Me acordé del vituperio, de todo lo que dice la palabra de Dios. Y dije, Dios, dame sabiduría. Y nos salimos de ahí tristes, andábamos vagando porque no teníamos ni a dónde ir. Lo hacíamos en casa de la hermana Cata, lo hacíamos en otros lugares, en las casas anduvimos, pero es un poco tedioso hacerlo en las casas. Y hasta que Dios nos permitió con el hermano Chava un tiempo, con el hermano Chava también pasamos otra situación. El hermano ofreciéndonos su casa, no, pastor, pueden hacer aquí lo que quieran, pueden hacer esto. Ahí nos tienen tumbando una barda. Cuando vemos llega toda su familia, ¿por qué estás tumbando la barda? No, pues a nosotros nos dijeron, no, si esa casa no es de él. Santo Padre, otra vez nos salimos. Y otro mes de renta, tirada a la basura porque se lo dimos al hermano. Pero bueno, son cosas que tenemos que estar dispuestos como discípulos a pasar. Si no estás dispuesto a pasar sufrimiento, no eres cristiano, no eres discípulo. Podemos verlo, Pablo escribiendo la carta a los filipenses. Es donde más Pablo expresa toda su pobreza, y no lo hizo en un gimnasio Pablo, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo hizo en la cárcel, sin dinero. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿Cómo fueron matados los discípulos de Cristo? Crucificados, apedreados, degollados, los cortaron con una sierra. ¿Sí nos damos cuenta? Si estamos dispuestos a ser discípulos de Cristo, dejar todo lo que nos aparta. El llamado de Jesús a negarse a sí mismo y tomar su cruz no es un simple acto simbólico, porque muchos dicen que es simbólico, sino una comprensión de vida, una entrega en la que el discípulo está dispuesto a renunciar a sí mismo y seguir a Jesús en un camino de fidelidad en medio de pruebas y luchas todos los días. No todos los seguidores de Jesús fueron capaces de hacer semejante compromiso. Hubo muchos que abandonaron a Jesús después de un tiempo. Mucha gente lo seguía. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esto lo podemos ver en Juan 6:66. Vamos a ver qué nos dice. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se dan cuenta? Porque lo seguían multitudes a Jesús. Amados hermanos, este versículo resalta el contraste entre quienes buscaban a Jesús por conveniencia y quienes estaban dispuestos a seguirlo a pesar de no entender todo de inmediato. Y pasa hoy en día pasa todo esto. ¿Cuántas personas dicen ser cristianas y siguen teniendo una vida reprobable delante de Dios? Pero se levantan el cuello. ¿Qué religión eres? Cristiano. Hermanos, no podemos decir que somos cristianos, ni podemos decir que somos discípulos de Jesús si no hacemos lo que la palabra de Dios dice, si no estamos dispuestos a morir, si no estamos dispuestos a predicar su palabra. Tan solo, día de evangelismo, nadie viene. No, yo doy mis dulces, yo doy lo que tengo que dar, pero yo no voy porque me da pena. Yo no sé cómo predicar, no sé cómo hablarles a los hermanos, no sé cómo decirles. Tan solo así de fácil.
Después de esta enseñanza, Jesús pregunta a los 12 discípulos si también desean marcharse. Y Pedro responde con la famosa frase: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pedro estaba reconociendo que no había otra cosa, que no había otro lugar que no fuera Cristo. Algo que nos falta a muchos que se dicen llamar cristianos, expresando la fe y compromiso que caracteriza a los verdaderos discípulos. Ese es un verdadero discípulo. Cuando tú dices en medio de tu sufrimiento, de tu sacrificio, que no puedes dejarlo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Juan 66 ilustra cómo las enseñanzas de Jesús no siempre son fáciles de entender o aceptar, y como el verdadero discipulado implica una fe profunda, una disposición a aceptar sus palabras, incluso cuando resultan difíciles. Jesús usó este término de discípulo, pero nunca el término cristiano. ¿Sí estamos entendiendo? Jesús usó el término discípulo, pero nunca el término de cristiano. El primer caso de la palabra cristiano se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a Hechos 11:26. Este versículo ya lo hemos visto varias veces. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los otros se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gracias, nos damos cuenta. Por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. La mayoría de estudios bíblicos están de acuerdo en que es poco probable que los propios creyentes hubieran pensado en el nombre de cristianos, sino siempre fueron discípulos. La iglesia primitiva usó otros nombres para sí mismo, palabras como discípulos, santos, que Pablo, si nos damos cuenta, Pablo siempre hablaba a las iglesias, para los santos de Corintio, para los santos de Filipos. Ahora, otro término también, hermanos, amados también. El nombre cristiano significa que pertenece a Cristo. Por eso yo les preguntaba al principio, ¿cuántos son discípulos y cuántos son cristianos? Yo soy los dos, quiero ser los dos. Es muy probable que haya querido significar un término despectivo. Solo en 2 oportunidades aparece la palabra en el Nuevo Testamento, en Hechos 26-28 y en Primera de Pedro 4:16. Ya vimos Hechos 26-28 y vamos a Primera de Pedro 4:16. Son los únicos pasajes que dicen cristiano en toda la Biblia. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Gracias, ¿te das cuenta? Solamente 2. En Hechos, en Antioquía, y Pedro lo vuelve a repetir en Primera de Pedro 4:16. Son los únicos 2 pasajes en toda la Biblia que dice cristianos. De ahí en fuera, amados, santos o hermanos o discípulos, pero cristianos Jesús no llamaba, les decía discípulos. La idea de que el término cristiano fue originalmente un expectativo se encuentra en Primera de Pedro, ya lo vimos. Pero si alguien sufre por ser cristiano, dice que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Bíblicamente hablando, un cristiano es un discípulo de Cristo. Un cristiano es alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Vamos a Juan 1:12. Y esta es la respuesta de esto. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Que no todo mundo es cristiano, que no todo mundo es discípulo. Ahora,
Un cristiano ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Vamos a Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias. Otro punto muy importante. Un cristiano pertenece a Cristo y diariamente está siendo transformado en la semejanza de Cristo. Vamos a 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Gracias. Pablo compara el antiguo pacto de la ley, en este versículo, dado a Moisés, con el nuevo pacto en Cristo. En los versículos anteriores, Pablo menciona cómo Moisés, después de encontrarse con Dios en el monte Sinaí, debía cubrir su rostro con un velo, porque los israelitas no podían mirar la gloria que reflejaba su rostro, ya que era demasiado intensa. Esta gloria, aunque poderosa, era pasajera y representaba el antiguo pacto que tenían limitaciones y no podía dar vida eterna. Pablo explica que bajo el nuevo pacto en Cristo, los creyentes pueden contemplar la gloria de Dios a cara descubierta, es decir, sin un velo que oculte o limite la visión de estar con Dios. La gloria de Dios ya no está oculta o registrada en Cristo. Los creyentes tienen acceso directo a esta gloria por medio del Espíritu Santo, quien obra en sus vidas para transformarlos progresivamente. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Cuando Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, está hablando de un proceso espiritual de crecimiento y transformación continua. Y no vamos a dejar de ser transformados hasta que muéramos o hasta que venga Cristo. Este proceso, impulsado por el Espíritu Santo, consiste en que los creyentes son cada vez más moldeados para parecerse a Cristo, tanto en carácter y en santidad. Reflejando su gloria y su naturaleza. Es un cambio constante, progresivo, de un grado de gloria a otro, mientras el creyente crece en fe, amor y obediencia a la palabra de Dios. Amados hermanos, los creyentes, por la obra del Espíritu Santo, experimentan una transformación continua de lo que hace lo que nos hace cada vez más semejantes a Cristo en el nuevo pacto. Punto número 1. Un verdadero cristiano, y no solamente de nombre, también tendrá que ser un discípulo de Cristo. Punto número 2. Él ha contado el costo y ha dedicado su vida a seguir a Cristo. Punto número 3. Él acepta el llamado al sacrificio y va a donde sea que el Señor le dirija. Sus discípulos. Pablo nunca renegó: ay, Jesús, ¿por qué me mandas hasta Roma? No, nunca dijo eso, nunca. Y caminando o se trasladaba en raites de barco. Y si nos damos cuenta en los mapas que trae su Biblia, dice los viajes misioneros de Pablo. Ahí están. Y dense cuenta, los ven chiquitos aquí, pero si tú viajas a Roma, imagínate viajar todo Asia, es el continente más grande. ¿Sí estás poniendo atención en lo que te estoy diciendo, hermano? Y a veces el pastor me dice: oye, hermano, ve a visitar a la hermana aquí a las Emes. Ay, pastor, ¿cómo voy a ir si no tengo carro? ¿Sí? Hermano, ve a orar por un hermano allá en el hospital. Ay, está bien lejos, Tachagó. Ve a orar por un hermano ahí a 2 cuadras de tu casa. Es que me cae gordo.
Es la verdad, hermanos. Eso no es ser un discípulo de Cristo. Punto número 4. El discípulo cristiano se adhiere a las enseñanzas de Jesús, hace de Cristo su prioridad número 1 y vive como corresponde. Punto número 5. Está activamente involucrado en hacer otros discípulos cristianos, como nos dice en la palabra de Dios. ¿Cuántos discípulos has hecho tú con tus vecinos? A ver, ¿cuántos discípulos? Levanten su mano. ¿Quién les predica a sus vecinos? Nadie. Digo, ¿quieres conocer a una persona? Pregúntale a sus vecinos cómo son. ¿Cuántos han? Nosotros sí hemos querido evangelizar allá a nuestros vecinos, pero nos han mandado a volar. Es normal, es parte del proceso, es parte del diario vivir de un cristiano. Vamos a Mateo 28, del 19 al 20. Y este texto nos lo sabemos todos. La gran comisión. Ya no lo vamos a poner acá enfrente porque no los buscan en sus Biblias. Bueno, ¿qué nos dice? Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿El 20? enseñándoles que guarden a todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, nada más los domingos, dice. No, todos los días. O sea, hermanos, de verdad, no estamos comprendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. La gran comisión, así le llamamos. Y es uno de los versículos que más ocupamos para evangelizar, pero no lo aplicamos. Un verdadero discípulo cristiano es un creyente en Cristo y posee una nueva vida a través del Espíritu Santo que vive en él, mas no sale y entra. Debido a que el alma a Cristo, un cristiano será también un discípulo obediente, y esto lo podemos ver en Juan 14:15. ¿Qué nos dice Juan 14:15? Está bien fácil encontrarlo, está bien fácil encontrarlo, pero no aplicarlo, porque vean lo que dice. Ya no puedo leer. ¿Qué nos dice? Gracias. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Levanten su mano. Ay, ya, mira. A ver, díganme los 10 mandamientos. Entonces, aquí dice, la Biblia está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces no amas a Dios porque no sabes ni los mandamientos. Amados hermanos, de verdad tenemos que entender esto. Pablo también describe la realidad de ser un discípulo cristiano. Dice en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida. ¿Por quién? Por mí. Gálatas 2:20, Pablo expresa que su antigua identidad, lo que muchos teníamos antes, enojones, drogadictos, borrachos, lo que tú tenías antes, es decir, la vida bajo el sistema de la ley también y la vida en la carne o en sus propias fuerzas, ha sido crucificada juntamente con Cristo. Esta crucifixión simbólica implica que ya no vive para sí mismo, ni para ganar el mérito ante Dios por sus obras, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Pablo enfatiza que su vida actual está fundamentada en la fe en Jesucristo,
quien demostró su amor al entregarse en la cruz del Calvario. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora entendemos que ser un discípulo y ser cristiano. Cristiano, cualquiera se puede llamar cristiano, pero discípulo es más allá de ser un alumno, nada más. El llamado a renunciar a todos los bienes, recordemos que fue lo que le dijo este joven que se acercó a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para obtener mi salvación? ¿Qué fue lo que le dijo? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Él lo hizo? Dice que se regresó triste. Y así nos pasa a veces. Dios, ¿qué hago para que tú me bendigas? Ve a predicar a tu vecino. Ay, no, mejor no. Dios, ¿qué hago para esto? Bendice a la viuda, al huérfano, al necesitado. No, porque se lo malgasta. Dios, ¿qué hago para hacer el otro? Ayuda a tus hermanos. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y más con los hermanos en la fe. ¿Sí estamos entendiendo? Dejar todos los bienes implica tener una disposición a dejar atrás cualquier cosa que pueda obstaculizar la plena entrega a Cristo, incluidos los bienes materiales, el estatus social y la seguridad personal. Hoy en día nos topamos en el trabajo con amigos que son cristianos, entre comillas, y él ve pecado danzar en la iglesia, pero no ve pecado en irse a tomar con sus amigos para entrar en la política, para pertenecer a ese grupo social. Ilógico, incongruencias. Dice en la palabra de Dios Jesús, ¿cómo dicen? Cuelan al camello, o ¿cómo dicen? Cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿De verdad? Vemos pecado más en otras cosas que en lo que nosotros estamos haciendo. Y eso no es ser un discípulo de Cristo. No se trata solo de desprenderse esencialmente de posesiones, sino de liberar el corazón de cualquier apego que pueda competir con la devoción a Dios. ¿Qué me está apartando de Dios? ¿A qué tengo apego? Jesús está enfatizando que el discipulado es un compromiso total, donde la lealtad a Él supera cualquier otra prioridad. Amado hermano, el mensaje de Lucas 14:33 que vimos hoy nos dice que seguir a Cristo exige una entrega incondicional, en la que nada debe ocupar un lugar más importante que el compromiso con Dios. Voy a invitarte a que te pongas de pie y que busques Gálatas 2:20. Y con este texto terminamos. Igual otros hermanos ven mal o ven pecado darle la Santa Cena a un niño, pero no ven pecado irse a una disco, irse a tomar a una disco, ir a hacer cosas que no están bien. Digo, le estamos enseñando a los niños. ¿Por qué están haciendo eso? Porque estamos recordando a Cristo, la muerte y la resurrección de Jesucristo y lo que Él prometió que volverá por nosotros. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? Lo leemos a la de 3 todos juntos. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por el sermón del día de hoy, Dios. Padre, te pedimos, Dios, que aprendamos a ser tus discípulos, que no solamente seamos cristianos secretos, cristianos por nombre, sino que seamos cristianos y unos verdaderos discípulos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender, Dios, que no nada más ser discípulos es en este lugar, Dios, donde nos congregamos, sino ser discípulos implica más allá, Dios, de obedecer tu palabra, de hacer las cosas, Padre, como tú mandas, Dios, en tu palabra. Dice tu palabra, Señor, que debemos